Muy buenas tardes a todos, todas. Mi nombre es Carolina Sepúlveda. Estoy aún haciendo la memoria para optar al título de socióloga de la Universidad de Concepción. Mi profesor guía, que debe venir corriendo por ahí, Robinson Torres. Y mi investigación se titula, bueno, mi proyecto es un poco distinto al que he escuchado hasta ahora. Mi memoria, que aún no la he podido terminar, así que voy a mostrarles un avance, se titula Pueblo Mapuche, crisis hídrica, afectación a su cosmovisión por la colonialidad extractivista. En primer momento, ¿cómo surge esta investigación? Con una inquietud de este conflicto permanente que todos conocemos, sobre todo en la región de la Araucanía, entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, también relacionándolo con la desmedida cantidad de forestales y en consecuencia con la profunda crisis hídrica que se vive específicamente en el territorio mapuche. ¿Por qué esta investigación es relevante para la sociedad y para la ciencia? En primer lugar, aporta una nueva mirada a la crisis socioambiental, es desde la perspectiva mapuche precisamente, y cómo esta afecta su cosmovisión y su identidad cultural. Y socialmente aporta conocimiento para contribuir a soluciones más justas y más sostenibles. A partir de eso he establecido dos preguntas de investigación. Primero, ¿cuál es la cosmovisión mapuche sobre las aguas, naturalezas y el territorio? Y en segundo lugar, ¿cómo ésta se ve afectada por la colonialidad del extractivismo forestal, específicamente en la cuenca del río Cholchol? En consecuencia, establecí mi objetivo principal, que es estudiar esta cosmovisión, su afectación por la colonialidad del extractivismo forestal y fracturas metabólicas en la cuenca del río Cholchol, región de la Araucanía. A partir de este objetivo principal han emergido tres objetivos específicos que ayudarán a responder mi pregunta de investigación, que les mostraré, y también a alinear mi marco referencial que mostraré a continuación muy rápidamente. En primer lugar, la cosmovisión mapuche sobre naturaleza, aguas y el territorio. Es pertinente en esta investigación establecer qué entendemos por cosmovisión. Lo vamos a entender en las palabras de un antropólogo estadounidense que se llama Clifford Geertz, que nos dice que la cosmovisión es una lógica mayor que guía la conducta humana y con ella legitima sus conocimientos y sus propias prácticas culturales. A partir de eso, y después de mucha lectura, por supuesto, de cuáles son los fundamentos principales de la cosmovisión mapuche, hemos encontrado dos. Primero, la dualidad, que también ayudada por otra antropóloga que se llama María Esther Greve, dice que la dualidad es el principio cósmico ordenador mapuche, es decir, ellos ven el mundo como un dúo, el ser humano, hombre, mujer, el bien y el mal, el mundo terrenal o espiritual, y así, etcétera. Aparte, se desprende de esta dualidad otro principio fundamental que se llama el equilibrio. ¿El equilibrio en qué sentido? El equilibrio entre la persona, el entorno que lo rodea y el mundo espiritual. Otra de los fundamentos que me parece importante mencionar es sobre el territorio, porque la noción que nosotros tenemos como visión occidental, por decirlo de alguna manera, no es la misma noción que tiene el pueblo mapuche. El territorio para nosotros, o como lo define la INE, por ejemplo, es un trozo de superficie que pertenece a un país, a una región, pero para ellos es una visión mucho más integradora, abarca todos los elementos de la naturaleza. Posterior a este estudio de cosmovisión mapuche, hay dos teorías sociológicas potentes cuando uno estudia el periodo colonial, que es la colonialidad de la naturaleza, y yo la relacioné con el extractivismo forestal. ¿Por qué? Hay un autor que se llama Aníbal Quijano, que nos habla de un patrón de poder que nace desde el sistema capitalista o intenta explicar como esta búsqueda insaciable que tenía Europa por el progreso, por el desarrollo, pero sobre todo por el control territorial. Entonces, él trata de explicar que no solo se trató de usurpación de territorio, sino también se trató de una instalación de una lógica muy distinta a la que tenían los pueblos en este lugar. Y así también pasó con la naturaleza. No fueron usurpados solo los territorios y no fue colonizado solo los seres humanos, sino aparte de ser destruida en un principio la naturaleza, además se creó una idea muy distinta a la que tenía el pueblo mapuche. Y bueno, esta colonialidad, esta colonización no termina en el periodo colonial y no termina, perdón, en la modernidad, sino que continúa hasta el día de hoy con la explotación que ha aportado y ha profundizado el Estado de Chile por medio de las forestales. Una de las desventajas, una de las consecuencias más graves en el territorio mapuche es la crisis hídrica, por la que estamos en consenso aquí todos.
Y hay dos datos que me parecen interesantes, porque la cuenca del río Cholchol abarca 11 comunas de la región de la Araucanía, y de la población total el 37% es abastecida por camiones aljibes, y de ellas el 60% vive en zonas rurales. Otro de los datos importantes es que en la población total también en promedio ellos están a disposición con 40 litros de agua, mientras la Organización Mundial de la Salud establece que deberían ser 70 litros de agua por derecho fundamental. Otra de las teorías importantes de la sociología, que lo voy a explicar a muy grandes rasgos, la parte Marx, pero la termina en Foster porque la aterriza a la ecología y habla de esta enajenación que hubo, por ejemplo, desde que llegó la agricultura, esta enajenación, esta separación, este quiebre que hubo entre la sociedad y la naturaleza. Mi metodología, aquí está mi área de estudio, la región de la Araucanía, las 11 comunas que abarcamos con la cuenca del río Cholchol. Ocupé el método cualitativo de tipo transversal, hicimos entrevistas semiestructuradas a autoridades ancestrales del pueblo mapuche y además encargados de los distintos municipios de la cuenca del río Cholchol. Mi tipo de análisis fue análisis de contenido y tipo narrativa. Bueno, está haciendo, porque aún no lo termino. Mi primer resultado preliminar, bueno, este conflicto tiene una larga data, ¿verdad? Comienza desde la colonización y a este punto es importante porque tiene distintas capas. No es solo político, sino ahora se profundizó con el problema ambiental. Entonces, en un principio parte con la colonización como una cuestión política, como un conflicto político, pero hoy día se profundiza con las consecuencias ambientales que ha traído o que ha provocado la industria forestal en este mismo territorio. De acuerdo a esto, el pueblo mapuche busca estrategias políticas para la recuperación de sus territorios y hemos detectado 3 categorías en relación al Estado de Chile de cómo ellos recuperan sus territorios. Primero, hay un grupo que tiene un diálogo constante con el Estado de Chile, ocupa sus herramientas, ocupa sus protocolos, se sientan a negociar y incluso muchos de ellos trabajan en forestales. En segundo lugar, tenemos un grupo que tiene una relación un poco más conflictiva con el Estado de Chile, ocupa ciertas herramientas, pero no todas. Por ejemplo, hay comunidades que llevan a niños a profesionalizarse con el Estado de Chile, pero luego vuelven a la comunidad para hacerla más autónoma. Y en tercer lugar, tenemos un movimiento autonomista que no tiene ninguna intención de negociar con el Estado de Chile, tienen experiencias un poco más violentas también, y sus estrategias de recuperación de terreno son solo de acción directa. Quedan 3 minutos. Termine. Así que agradezco obviamente al Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería y a mi profesor que no alcanzó a llegar. Ah, gracias. Eso. Gracias. Comenzamos entonces con las preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? No puedo responder mucho de química ni moléculas. Lo siento. Primero decir que no soy experta en esto, pero sí como ciudadano uno tiene ciertas reflexiones, ¿no? ¿Podrías poner la diapositiva anterior, por favor? Entonces, tú que has estudiado más este tema y nos muestras precisamente 3 visiones que son distintas, que no vamos a llegar a un consenso porque buscamos la paz, ¿cierto? Donde hay tranquilidad, donde hay equilibrio, que es lo que tiene la naturaleza, va a haber prosperidad. Claro. ¿Cierto? ¿Cómo tú ves una salida para todos estos tipos de conflictos? ¿Cómo tú puedes proyectar para que volvamos a tener, no sé si es tranquilidad sostenible en el tiempo, pero que encontremos unos puntos de equilibrio para que estemos tranquilos? Entiendo. Sí. Para crecer. Es una respuesta difícil de dar, sobre todo desde la ciencia, ¿no? Porque esto es el primer resultado que yo tengo, me atrevería a dar mi opinión personal, porque yo he leído todas las entrevistas, sé perfectamente los resultados que a lo mejor vienen después, pero no los he analizado a profundidad. Yo no voy a atreverme a dar porque no, hasta ahora en este resultado, con el análisis que yo he hecho, no hay un consenso al respecto, sinceramente. Es muy difícil, el diálogo no es solo con el Estado de Chile, sino entre ellos. Y hay conflictos entre ellos. Entonces, cuando uno encuentra entrevistas tan distintas que provienen de una misma cosmovisión, claro que uno se lo pregunta, pero ¿por qué tan distinto? Porque primero tienen experiencias distintas. En el tercer grupo hay experiencias y entrevistas que nosotros hemos hecho muy violentas, que ustedes no se pueden imaginar lo violentas que han sido el Estado de Chile con ellos,
En cambio, en la primera, por ejemplo, los entrevistados trabajaban en empresas extractivistas y ellos decían la violencia no va para ningún lado. Pero no todos piensan así. Entonces, frente a eso, nosotros, la sociología lo que hace es recoger esas opiniones y exponerlas y analizarlas, pero más que eso no podría darle una respuesta desde mi perspectiva personal. Es la dificultad del tema. Es muy complejo y no, a esta altura no podría. Va más allá de la química. Sí, va mucho más allá. Sí, Sí, dígame. muchas gracias por la presentación. Bueno, lógicamente se nota que no soy chileno, por tanto hay muchas cosas del tema ancestral que no comprendo, que no dimensiono, pues porque finalmente si somos todos andinos, somos una variopinta de andinos todos. Pero muy parado desde la realidad de los conflictos sociales en Colombia, me gustaría saber, en tu percepción, ¿cierto? Desde lo que has visto, en el tema agua, ¿qué tan detonante puede ser de un conflicto tan violento como el que al menos la televisión nos está mostrando? Ya. Bueno, lo que pasa es que nosotros igual en esta investigación los medios de comunicación son considerados porque reproducen un discurso a lo mejor un poco distinto a lo que la ciencia o en mi investigación puede resultar en un mes más, ojalá. Pero bueno, si me pregunta bajo mi percepción, son discursos totalmente distintos. Todo va a depender desde el canal hasta que usted vea la noticia, hasta quienes se ha entrevistado. Nosotros, bueno, tuvimos una investigación antes que tenía que ver también con los discursos de los medios de comunicación y, por ejemplo, arrojaron resultados de que las conferencias de prensa que autoridades del Estado de Chile habían sido súper violentas con las comunidades o con el pueblo mapuche fueron eliminadas de la red. No existía ninguna evidencia aparte de nuestro recuerdo. Entonces, bueno, ahí le contesté algo a la pregunta, sí, ¿no? Y con respecto a qué tanto esta parte digámoslo así, los que están radicalizados en la intransigencia, en la no negociación, digámoslo así, los últimos, el nulo diálogo. Sí, ahí está el movimiento autonomista. ¿Qué tan fuerte es en proporción, en lo que has observado? Yo sé que no hay resultados, pero en proporción, en las entrevistas que tienes, ¿qué tan fuerte es? Muchísimo más radical. No, pero en número, digamos, en porcentaje. Es ¿en la cantidad? más o menos el 30%, el 50%. No sabría decirle porcentaje. Ya. De momento no. Pero en cuanto a la estrategia, es una estrategia mucho más directa. Considerablemente más directa. Y armada. Mucha parte. Afortunadamente. Sí. Ahí hay otra pregunta. Gracias, se están preguntando mucho. Qué gusto. Hola, Hola. primero que nada felicitarte porque Gracias. me impresionó igual la forma en que te explayaste, creo yo que es una forma muy asertiva de explicar los acontecimientos. A modo de comentario, yo provengo de la región de la Araucanía y he vivido esta experiencia. Yo provengo del campo, ahora vivo en la ciudad por supuesto, pero durante 5 años de mi vida yo viví en el campo con comunidades mapuches, con impactos también que se generaban gracias a las forestales, porque existe esto que está un poco fragmentado el territorio, porque hay comunidades, por ejemplo, y alrededor está lleno de forestales, entonces es algo muy complicado. Y con respecto al tema del agua, es muy cierto eso que tú dices, que la disponibilidad del recurso hídrico para estas comunidades no está 100% cubrida. A mí me llevan camiones de aljibe 2 veces a la semana y si tú te preguntas desde una necesidad básica, nadie puede vivir con eso. Claro. Entonces es injusto en ese sentido para nuestros pueblos originarios, que son nuestras raíces en ese sentido, y me parece que también los medios de comunicación generan como una alteración un poco de los discursos, porque estas realidades que se viven día a día no se ven expuestas y no les dan la importancia. Entonces mi pregunta apunta a ¿cuál crees tú que es el rol como ciudadanos chilenos entre mediar entre este conflicto mapuche y el rol del Estado? Porque yo siento una responsabilidad como persona de decir, ya,
tenemos que hacer algo al respecto porque no se puede en un país en el cual nosotros somos parte vivir de esa forma tan violentas. Creo yo que no es consecuente ni con los objetivos de desarrollo sustentable que proponemos, ni con todas las investigaciones que la misma ciencia propone. Entonces, eso es mi pregunta. Bueno, el rol que nosotros podemos, yo creo que desde la investigación, desde lo que estoy trabajando yo, me he dado cuenta que aporto muchísimo, ¿ya? Más que desde, y sobre todo lo que dijiste al principio, de explicarlo bien, porque hay muchas formas de, yo podría aquí hablar con mi profe en antes, explicarlo con mucha teoría, muchas palabras complejas, pero esta no es la manera, porque cuando uno quiere enseñar y aportar, lo que estaba diciendo, aportar ojalá a soluciones más justas, para empezar, y sostenibles también, se necesita conocer el tema primero, segundo, explicarlo bien, del punto de vista que sea, conocer la historia también es importantísimo, porque lo que yo estoy hablando aquí, claro, es un problema socioambiental muy reciente, pero este es un conflicto que emerge desde antes de la creación del Estado de Chile. Entonces, primero, sobre todo, conocer para de pronto estar en nuestro mismo debate y quedarte así como, pucha, ¿será que es o no? Es mejor conocer, saber enseñar en segundo punto. Y, bueno, sobre los medios otra vez, si hay discursos distintos, y cuando uno conoce del tema se da cuenta de eso. Nadie te lo tiene que después venir a decir. Uno solito se da cuenta que hay palabras que no corresponden, que son violentas. Eso, no sé si respondió a tu pregunta. ¿Sí? Igual gracias por tu experiencia. Yo no soy de Temuco, pero estoy haciendo mi estudio allá. Soy de la región de los lagos, un poquito más abajo. Pero igual, bacán. Gracias por tu experiencia. Ya, ahora sí. Muchas gracias. Agradezco al Criam. No.